¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Memorial del 2024. Pues se viene un tsunami en México y yo creo que por estos días de asueto la mayoría no se han dado cuenta. Algunos sí porque les pega directamente y les da de lleno. Me refiero a los recortes presupuestales que ahora mismo, entre comillas, se discuten en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Y digo entre comillas porque pues la oposición, que no tiene mayoría, pues no tiene mucho que discutir, sino ejercer su derecho al pataleo. Morena y sus aliados van a imponer su mayoría. Dudo mucho que se muevan un ápice de lo que ha determinado tanto la fracción parlamentaria de Morena como lo que ha comprometido el presidente, que es el rescate del estado de Guerrero, que pues la mayoría pensamos solo en Acapulco por la devastación, pero en términos reales son más de 40 municipios los que están afectados, algunos más que otros. El de Acapulco y Coyuca me parece que son los más dañados. En fin, hay que hacer un ajuste al presupuesto para justamente apoyar al estado vecino de Guerrero. Los recortes son en algunos casos muy severos, en otros ya se veían venir, así que yo no veo por qué se espantan los afectados y mucho menos la oposición. Pero sí hay algunos que pegan directamente y sí son un tsunami para entidades federativas como las que dependen en gran medida del presupuesto federal. Hay determinado un recorte para estados y municipios que es cuantioso, y aquellas entidades que dependen de esos recursos federales, no sé cómo les va a ir, porque además a nivel local ya cada uno de los gobiernos estatales y sus congresos han negociado lo que van a ejercer el año venidero, pero no contaban con que se iba a hacer un ajuste a las participaciones federales, así que de entrada eso implica que vuelvan a sentarse y ver de qué tamaño va a ser el golpe para volver a renegociar. Pero no solo la dificultad de la negociación en aquellas entidades en que un gobierno pues tiene un congreso adverso. Nuevo León es un ejemplo, por citar solo algo. Hay otras que también tienen gobiernos de un partido o de una coalición y el Congreso domina el control, tiene el control de cuánto se determina presupuestalmente hablando, y resulta que es opositor al gobierno. En fin, ese va a ser un pleitazo. Los municipios, que tradicionalmente, si los gobiernos estatales están en crisis permanente porque no son capaces de allegarse recursos propios, imagínense los municipios. Terrible. Ese es un primer tema, porque ese nos afecta en todo el país. El segundo es el Poder Judicial, que no veo tan complicada la cosa, porque a final de cuentas, con los amparos y siendo juez y parte, después de todo, la Corte va a determinar que ni les quiten los fideicomisos, y muy probablemente se salga con la suya, aun siendo juez y parte, de enmendarle la plana a la Cámara Baja del Congreso de la Unión para decir que su presupuesto es ilegal porque vulnera las capacidades económicas y por tanto la autonomía de ese poder. Pero hay otros órganos que también son importantísimos para el año venidero y que además ya están en contra tanto del presidente como de Morena, y que además ya habían amenazado con que iba a haber una crisis si les recortaban el presupuesto, y me estoy refiriendo al Instituto Nacional Electoral, lo mismo que al Tribunal Federal Electoral. Ambos tienen recortes importantes en su presupuesto, en el entendido de que ya estamos acostumbrados a que siempre piden de más para hacer sus guardaditos tipo Poder Judicial. Ya le aprendieron, o hay que ver quién le aprendió a quién. Me parece que por antigüedad el Poder Judicial le enseñó al INE a hacer esas barbaridades, en fin. Pero pues tanto la presidenta del INE como en el caso del Tribunal Electoral, pues han dicho que con los recortes no van a tener
capacidades de que esta próxima elección salga como Dios manda y que muy probablemente no se instale el mismo número de casillas, no se capacite lo suficiente a los responsables de casillas, que no son otros que la propia sociedad, si bien nos va, si los partidos no logran colar a algunos de los suyos como presidentes de casilla, en fin. El hecho es que tanto el órgano electoral administrativo como es el INE, como el judicial que es el Tribunal Federal Electoral, pues amenazan que este proceso venidero de 2024 va a carecer de muchas cosas y no va a tener la calidad suficiente. Y como ya había amenazado Norma Piña, presidenta de la Corte y en general la que manda en el Poder Judicial, pues ya había advertido que no iba a ser una transición así como muy, muy pacífica del poder, particularmente de la presidencia. Ese es otro de los tsunamis que nos aguarda. Tsunamis por lo menos en el tono mediático en el que van a discutirlo. Tsunami en el sentido de que sí, en el caso de estados y municipios, al retirarles presupuesto directamente quien lo resiente es la sociedad. Y los otros, pues bueno, yo creo que están jugando su parte del teatro. No menosprecio la importancia de su labor, pero creo que realmente están exagerando la nota cuando dicen que peligra la elección 2024. Así lo dicen en ese tono, y cuando uno escribe y se publica, pues tiene que consignar no lo que uno cree, sino lo que dijo el actor político, en este caso el INE y el tribunal. En fin. Y hay otros órganos autónomos e independientes que también reciben recortes, como es el Instituto de Acceso a la Información, que de por sí ya tiene y arrastra una polémica porque faltan 2 de sus integrantes. No han sido electos porque los propuestos son incondicionales al PAN, y pues así no se puede. O se negocia bien y se pone a gente profesional, capacitada e imparcial, o mejor lo dejamos como está. Nos ahorramos un dinerito con esas 2 vacantes, porque además ganan una millonada. En fin, insisto, el argumento del presidente para el recorte y también del Congreso y la fracción de Morena y sus aliados es que pues de algún lado tiene que salir el dinero para rescatar y reconstruir al estado de Guerrero. Por el otro, la oposición diciendo que pues bueno, esto es para el guardadito de Sheinbaum, como si el hecho de llevar casi 70% de las preferencias electorales requiriese de más dinero como para ganar una contienda que mucho hace ya está definida, por lo menos en la presidencia. Son recortes que le van a pegar a todos. En algunos quizás sobrevengan protestas muy airadas, con justa razón, como en el caso de estados y municipios, entre comillas, porque de que lo requieren es cierto, y de que son incapaces y flojos y solo les gusta estirar la mano, también es verdad. No hacen mucho para ser autosuficientes en el plano económico. Recaudan poco, no les interesa recaudar más, tienen participaciones federales, pugnan por una reforma a la ley de coordinación fiscal para que les lleguen más recursos, en fin. Pero de que digan, me pongo en serio a tratar de recaudar más, no que inventen nuevos impuestos, sino los que ya cobran, pues que los cobren bien. Es decir, no que les aumenten para hacerse ricos y tener dinero en las arcas de la noche a la mañana, sino que les puedan cobrar a todos y que además hagan el esfuerzo de cobrarles a todos. En fin, a ellos sí les pega. Estados y municipios lo vamos a resentir todos. Si tiene o no tiene razón Andrés Manuel López Obrador, habrá que verlo cuando esté aprobado y lo vamos a revisar naturalmente, pero me parece que sí, ciertamente Guerrero necesita ser apoyado para la reconstrucción y de algún lado tiene que salir. Si los potentados que deben impuestos los ampara el Poder Judicial y no hay manera de recaudar,
de algún lado tiene que salir. Si dejamos que simplemente se siga malgastando el dinero en fideicomisos como el del Poder Judicial y de otras instituciones, cuando hay rubros que finalmente, quien sabe de administración puede contarles más claramente de ello, pero pues es muy elemental. No necesitas hacer un fideicomiso para los fondos de retiro, eso lo prevés en una nómina normal, sobre todo cuando recibes presupuesto anualmente, pues, separas y no necesitas generar un fideicomiso. En fin, otros rubros que son así injustificados, como dices que en el Poder Judicial dicen, pues esto es para ampliar la infraestructura. Pues yo no conozco juzgados federales en estados retirados como Chiapas, el propio Quintana Roo, que además tiene un gran desarrollo turístico, en fin, no los hay. Y sin embargo el dinero lo tienen ahí guardado en fideicomisos. ¿Quién los entiende? ¿Quién explica eso? Ahora, todavía se está negociando. El presupuesto se va a aprobar hasta el 15, la fecha límite para aprobarlo es el 15 de noviembre. ¿Puede hacer algo la oposición? No, no tiene mayoría. ¿Podría hacer algo? Pues su guerra mediática de mentiras, como lo hicieron en Guerrero, haciendo quedar mal al gobierno. Y pueden emprender una campaña de mira, te va a ir mal porque el presupuesto se va a recortar y se lo van a dar a Sheinbaum para su campaña, lo van a malgastar, mira qué privilegios tiene el ejército, etcétera, etcétera. Quizá la ventaja, y le está apostando a ello Andrés Manuel López Obrador, que es el 70% de mexicanos encuestados confía en su presidente. Pero lo que a mí me queda claro es que sí es una realidad que administren o no, bien o mal, los presupuestos, tanto gobiernos estatales como municipales, van a sufrir un severo golpe que se va a ver reflejado en los servicios, en la atención. Y cuando hablo de servicios me refiero a salud, educación, etcétera, que se imparte en los estados. Drenaje, pavimentación, alumbrado público, seguridad. Y no estamos así como en bonanza en esa materia, en ningún estado de la República. Va a tener repercusiones. Me parece que las importantes están en los estados y los municipios. Al Poder Judicial le sobra dinero, hasta lo tenían guardado en fideicomisos. Al INE, pues ya Guadalupe Tadei ya se Lorenzó, es decir, ya se volvió como Lorenzo Córdoba. El tribunal, pues que su titular es un incondicional de Felipe Calderón, que se puede esperar. El INAI son cuates todos del PAN. Y así otras instituciones. En fin, sí le va a pegar a estados y municipios. Vacas flacas. Que de verdad sea para reconstruir Guerrero. Vamos a ver. Hasta aquí por ahora. Comentarios, sugerencias, críticas son bien recibidas. Cuídense mucho. Hasta pronto.